Buenas tardes. Este es el tema para esta capacitación del mes de septiembre. Es la primera parte de control de calidad de alimentos. La segunda parte la veremos en la capacitación de octubre. Corresponde a almacenamiento de alimentos y materias primas y el objetivo es conocer los requisitos de inocuidad calidad exigidos para el almacenamiento de alimentos. El almacenamiento de alimentos es el proceso en el cual tanto los alimentos cocinados como los crudos se almacenan en condiciones adecuadas para su uso futuro, sin el ingreso o proliferación de microorganismos, infestación de plagas o cualquier otra sustancia o tipo de manipulación que pueda afectar la inocuidad o la calidad del alimento. ¿Cuáles son los temas a tratar? Vamos a ver algo de control de inventarios. También vamos a ver condiciones de temperatura y humedad, condiciones generales de almacenamiento, como es el tratamiento de vencidos y el almacenamiento de sustancias peligrosas. El control de inventarios. Digamos que es una tradición que se hable del PEPS, primeras en entrar, primeras en salir. También en inglés se llaman FIFO, pero llevándolo más a la realidad y a la práctica, lo que se debe acostumbrar es primeros en vencer y primeros en salir. Y es la tendencia ahora. ¿Por qué? Porque pueden llegar muchos alimentos y después de estos llegan otros con una fecha de vencimiento anterior, no posterior, sino anterior, y esos son los que primero debemos sacar, así hayan llegado después. Entonces siempre tendremos en cuenta las fechas de vencimiento para utilizar las materias primas e insumos y también para darle rotación a nuestros productos. El segundo punto, las condiciones de temperatura y humedad. En el almacenamiento se tendrán en cuenta estas condiciones de temperatura, humedad, circulación de aire. Hay procesos en el que el control de la humedad es muy estricto. Entonces se tienen los aparatos para medir qué humedad tenemos en la bodega, como debe ser, por ejemplo, para los granos se controla mucho la humedad. Donde se almacenan granos hay que controlar mucho la humedad para prevenir que se moseen y se produzcan luego toxinas. Las condiciones que tenemos a nivel de cocinas, de comoda, economato y demás, pues digamos que no se controla con un aparato especializado, sino que nos fijamos en que sea un lugar suficientemente aireado, seco y que no haya presencia de humedad. ¿Sí? En las paredes que no veamos humedad, la pintura soplada, etcétera, el olor a moho que nos indique que hay humedad. En la temperatura de refrigeración, les recuerdo nuevamente, es 4 más o menos 2 grados Celsius. Eso equivaldría a temperaturas entre 2 grados Celsius a 6 grados Celsius. Y la temperatura de congelación igual o menor a menos 18 grados Celsius. Debemos verificar las temperaturas y registrarlas. Ese es un control que ustedes llevan a cabo y que siempre se debe llevar a cabo. Por lo general se lleva temperaturas en la mañana, temperaturas en la tarde, tanto para refrigeradores, congeladores como cuartos fríos. En cuanto a las condiciones generales de almacenamiento para refrigeradores, congeladores y cuartos fríos, debemos refrigerar o congelar inmediatamente alimentos perecederos. ¿Sí? Pronto lo recibimos o los preparamos o de pronto porcionamos una carne. Llegó la carne, se porciona inmediatamente, debe ir al refrigerador, congelador, lo que corresponda. También esto aplica para alimentos como sobras, y estamos hablando sobras de la producción, ¿no? No sobras de que el comensal dejó, no, son sobras de la producción, alimentos que se prepararon y de pronto no se utilizaron esas sobras, pero son alimentos que no han sido probados, que no han sido manipulados mayormente, esas son las sobras. También aplica para alimentos para llevar. ¿Sí? Si son alimentos perecederos, debemos refrigerar o congelar inmediatamente, ¿no? Ah, es que este es para llevar y vengo en 2 horas, o vengo más tarde y la persona no pasa y el alimento ha estado expuesto 2, 3 horas en un estante a temperaturas ambientes, que las temperaturas en los ambientes de cocina son altos, no. Si los van a recoger, se guarda en la nevera mientras la persona lo recoge.
Además, al almacenar los alimentos, no llene el refrigerador o congelador tan apretado que no pueda circular aire. Ustedes se deben haber fijado que los refrigeradores, congeladores, cuarto frío siempre tienen un sistema de ventilación, ¿no? De difusión del aire frío. Eso siempre tiene que estar despejado porque es lo que nos da eficiencia en nuestros cuartos fríos, en nuestras neveras, en nuestros refrigeradores. Y en la medida que funcione bien, nos van a garantizar temperaturas seguras. También en las cuartos fríos, refrigeradores, congeladores debemos mantener protocolos de limpieza y desinfección. Limpiar tanto adentro, afuera, los empaques, por favor. No se deben olvidar que los empaques hay que limpiarlos, porque ahí se acumula mucho microorganismo. Vemos de vez en cuando formación de moho también. ¿Cierto? Entonces hay que estar muy pendiente de esos porque se nos pueden volver un nicho para microorganismos potencialmente patógenos. También debemos limpiar y eso pues ya ustedes lo harán con ayuda de las personas encargadas de mantenimiento. Por favor, cuando le hagan mantenimiento o limpieza si es procedente, ellos les colaboren para poder quitar las rejillas, los protectores de los ventiladores de una manera segura y se puedan limpiar porque en muchos casos se ha visto que hay mucha acumulación y también hay moho. Entonces se puede hacer su limpieza y desinfección con la ayuda de las personas de ventilación, de mantenimiento de los cuartos fríos, neveras, refrigeradores. También debemos limpiar inmediatamente después de que haya un derrame, sea de lo que sea, se debe limpiar inmediatamente. Se deben mantener los alimentos cubiertos en estos refrigeradores, congeladores, cuartos fríos, en recipientes cubiertos o en bolsas de primer uso, no en bolsas de reciclaje ni en bolsas de basura, sino en unas bolsas, ojalá que nos permitan ver qué hay adentro. Si no, a veces se nos olvida que hay, volvemos a pedir, empezamos a acumular cosas, hay pérdidas por ese sentido, deben estar selladas, verificar diariamente que las obras no estén descompuestas, porque puede pasar, o sea, eso no, nadie está exento de que algo se nos dañe, pero entonces tenemos que estar vigilando y verificando que esto no pase. También debemos consumir los alimentos listos tan pronto como sea posible. Alimentos listos para el consumo, se refiere. Se deben consumir alimentos listos para comer, refrigerados tan pronto como sea posible. No que es como ya lo preparamos y entonces no salió todo, entonces esto que lo vamos a hacer y dejémoslo acá a ver si de pronto piden y recalentamos. La idea es que eso, hay procedimientos, hay cosas, por ejemplo, como de panadería, que se puede llegar a reciclar un pan y hacer una torta. La idea es que eso se gaste lo más pronto que sea posible. Mientras más prolongado sea el almacenamiento en el refrigerador, habrá más posibilidad de que la listeria, que es un microorganismo patógeno, con el cual debemos tener mucho cuidado y que es un microorganismo que es muy afín con el frío y lo podemos ver mucho en los cuartos fríos, neveras, refrigeradores, sifones también. Es una bacteria que provoca enfermedades transmitidas por alimentos. Puede desarrollarse especialmente si la temperatura del refrigerador está por encima de los 4 grados Celsius, podemos tener esa bacteria. Es una bacteria que puede llegar a ser letal y que puede causar malformaciones en los fetos. También debemos estar atentos de los alimentos descompuestos. Desechar cualquier alimento que sea huela sospechoso o se vea sospechoso. El moho es una señal de descomposición y se puede desarrollar incluso en condiciones de refrigeración. Ustedes lo han visto. Ustedes han visto muchas frutas que ustedes mantienen, que se han mohoseado. El frío nos ayuda a conservar los alimentos, pero en ningún momento nos vuelve los alimentos asépticos, ¿no? O sea, el alimento de todas maneras tiene una flora natural y se le puede introducir otra flora por mala manipulación y los microorganismos siguen creciendo a una velocidad más lenta, pero siguen creciendo. E incluso pueden producir toxinas porque hay microorganismos que eso para el frío para ellos es una condición de estrés y tienen la propiedad de producir toxinas y producen toxinas, lo que más adelante nos va a causar una intoxicación alimentaria.
Tenemos que tener en cuenta que la comida puede enfermarnos gravemente incluso cuando no se ve, no huele ni sabe mal. ¿Sí? No para que uno de alimentos no sea apto para el consumo tiene que estar oliendo terriblemente y ser muy evidente, no, no es, eso no siempre pasa. De pronto es más fácil que ocurra en algunos alimentos proteicos, a veces es más fácil notar el olor en una carne, en un pescado, en un lácteo a veces, pero digan frutas, verduras, no es evidente, no es evidente que el alimento esté muy contaminado. Debemos también verificar las condiciones de almacenamiento que vienen inscritas en los etiquetas o rótulos que traen los alimentos. Acá tengo una foto de unas aceitunas que utilizaron una parte, botaron el líquido, que eso se llama líquido de gobierno, y las volvieron a almacenar en temperatura del ambiente. Si leemos las instrucciones, dice, después de abierto, refrigérese y consúmase en el menor tiempo posible. Está claro que para estas aceitunas no lo hicieron. Y este es el ejemplo que les doy. Entonces tengan mucho cuidado cuando utilicen conservas y no las van a utilizar todas, déjenles líquido. Eso evita que se oxide, o sea, que el oxígeno venga y nos cause daño en el alimento. Y también llévelo a refrigeración. Se debe llevar a refrigeración para que se pueda conservar un tiempo más. ¿Sí? El alimento, al ya ser destapado, ya perdió su vida útil. Ya no podemos decir que se va a vencer en un año. No, hay que consumir en el menor tiempo posible. Para todos los alimentos perecederos y no perecederos, ¿qué debemos tener en cuenta? Debemos almacenar materias primas, insumos, productos terminados, de manera que se minimice su deterioro, tanto inocuidad, recuérdense que inocuidad, cuando hablamos de inocuidad nos estamos refiriendo a que no nos vaya a causar ningún daño ni enfermedad o daños en la calidad del alimento que puede ser un daño, que tengamos un ponqué y le coloquemos algo encima y pues lo dañamos, lo hacemos que se desborone. O también podemos, otro ejemplo de calidad, tenemos unas obleas, le ponemos algo encima, se dañaron. O una pasta, tenemos una pasta, también le ponemos algo encima, se daña. O dejamos un chocolate abierto, por decir una pasta de chocolate para pastelería abierto, eso se va oxidando. Chocolate tiene mucha grasa y se va enranciando, va cambiando su sabor. No van a matar a nadie seguramente, pero van a cambiar las propiedades de ese producto. Entonces se puede, si es muy grasoso, entonces la grasa va, con el oxígeno se va enranciando y va cambiando su sabor. ¿Sí? O hay algo que también la luz, si le da la luz y es un alimento que no, que puede perder su color, un alimento que necesitamos que se vea muy, muy llamativo, algo, incluso muchas frutas, verduras, si las mantenemos expuestas y no las cubrimos, vemos que pierden su color o se queman. Entonces se minimizan las cualidades positivas del alimento y se aumenta su deterioro. También debemos almacenar ordenadamente en pilas o estivas con separación al menos de 60 centímetros. Eso es lo ideal, que ojalá estuvieran a 60 centímetros de la pared, como que ahí puede entrar una escoba, cualquier cosa, hacer aseo, y que estén elevadas al menos 15 centímetros, nunca directamente sobre el piso ni alimentos, ni empaques para alimentos, ni loza. Así estén en una canastilla, eso se considera que está directamente sobre el piso porque está a una distancia menor de 15 centímetros. Esta distancia de 15 centímetros permite que pasemos una escoba por debajo de los estantes, que se pueda fumigar en caso tal que haya que fumigar, que se pueda hacer una inspección, ver qué hay allá debajo, si se hizo buen aseo, si no se hizo buen aseo. Para amenaje, ¿qué condiciones necesitamos? Dejar secar antes de ser almacenados o colocados en una posición de autovaciado o escurrido. Acá les coloqué este ejemplo de estas bandejas y estas recipientes. Lo ideal es que se coloquen de manera que ellos se puedan escurrir y se vayan secando. Igual para pocillos, pueda que los pocillos ya estén escurridos, secos, aún así si los tenemos para el uso posterior, lo ideal es que estén boca abajo
que su parte que está en contacto directo con alimento no entre en contacto con el ambiente o entre en contacto con de pronto insectos, moscas y demás que vengan y se paren en el pocillo. Lo importante es protegerlo de cualquier tipo de contaminación. El punto cuarto, el tratamiento de vencidos. ¿Qué nos dice la resolución 2674 de 2013? Esta es la resolución que tenemos en cuenta para manipulación higiénica de los alimentos. Acá en Colombia nos dice el almacenamiento de alimentos y materias primas devueltos a la empresa que se encuentren dentro de sus instalaciones con fecha de vencimiento caducada debe realizarse en un área o depósito exclusivo para tal fin. Este lugar debe identificarse claramente, se llevará un libro de registro con fecha, cantidad, salidas parciales o totales, destino final. Estos productos en ningún caso pueden destinarse a reproceso. Vean que lo coloqué acá en rojo. Entonces, ¿cuál es el resumen de este punto? Pues que los productos vencidos deben tener un área destinada. Así pueda que sea en la misma alacena donde ustedes están almacenando, pero mientras les dan, como dicen, les dan de baja, les autorizan que ya pueden enviar esos productos, bien sea al economato devueltos o lo que les digan la baja que deben hacerlas, los deben tener en un lugar específico, como destinar un espacio de esa alacena para ese producto vencido y colocarle el aviso que es vencido. Asimismo, llevar el registro. Ustedes tienen un registro de control de inventarios. Ahí ustedes pueden hacer el registro de ese producto vencido y decir para dónde se va o qué van a hacer con ese producto. Por último, el almacenamiento de sustancias peligrosas. Este es un ítem que aunque no son alimentos, sí tiene que ver mucho con alimentos. Y también en la sección de alimentos de la resolución 2674 nos habla de ello. Nos dice que plaguicidas, detergentes, desinfectantes y otras sustancias peligrosas deben etiquetarse adecuadamente con un rótulo en el que se informe sobre su toxicidad y empleo. Deben almacenarse en áreas independientes con separación física y su manipulación solo podrá hacerlo personal idóneo, o sea, personal que sepa y que haya sido entrenado para saber cómo se manipulan todos los desinfectantes, detergentes, plaguicidas, pues esto sí lo debe hacer solo las personas autorizadas y con licencia para eso, y que se debe evitar la contaminación de otros productos. Deben estar debidamente identificadas, organizadas, señalizadas y aireadas. Para que ustedes, digamos, no es que manipulen muchas sustancias, pero deben saber que deben estar suficientemente lejos de todo lo que es alimento, de todo lo que son superficies en contacto con alimentos, como son ollas, mesones, equipos y utensilios que están en contacto directo con alimentos, lejos de estos desinfectantes, detergentes, desengrasantes, etcétera. Bueno, esto ha sido la capacitación del mes de septiembre. Muchas gracias. Cualquier pregunta la puedo estar contestando en las inspecciones que hago semanalmente. Por favor, contesten las dos evaluaciones. Gracias.